acá también hay que estar atentos, por favor, doctores. Enfermedades vesículo-ampollares preguntan las preguntas de dermatología en los exámenes, casi siempre se toca pénfigo, ¿no? Entonces, para esto vamos a recordar este esquema. En las vesículo-ampolares hay que recordar muy bien la localización de la vesícula o de la ampolla, ¿no? Si es que es subcorneal, o sea, por debajo de la capa córnea. Si es que es intracorneal, ¿no? Intracorneal puede ser intracorneal netamente, como vemos acá, o intraepidérmica, estoy confundido acá. Subcórnea, intraepidérmica propiamente dicha, y intraepidérmica supravasal, ¿no? Vemos acá la membrana basal, supravasal, ¿ya? Y si la ampolla se encuentra por debajo de la epidermis o subdérmica, entonces a partir de ello podemos determinar o relacionar determinadas patologías, ¿no? Entonces subcorneal, intradérmica y subepidérmica. Entonces acá tengo un cuadrito donde vamos a ver cuáles son las patologías más frecuentes de acuerdo a la zona de localización. Por ejemplo, ampolla intracorneal o subcorneal, la típica pues es el impétigo, ¿no? Como es intracorneal, la membrana es delgadísima y rápidamente esfacela y se forma la costra, ¿no? Síndrome de piel escaldada, milaria cristalina, pero podrían preguntar por allí, ¿no? La localización de la ampolla en el impétigo se localiza ¿no? En subcorneal, intraepidérmica nos pueden decir, ¿no? O nos pueden hablar de una subepidérmica. Entonces tenemos que contestar intracorneal o subcorneal. Acá hay un error, ¿no? No es intradérmica, sino intraepidérmica. La ampolla intraepidérmica por excelencia, ¿no? Intraepidérmica y supravasal es el pénfigo vulgar, ¿ya? Intraepidérmico y supravasal. También enfermedades ampollares producidas por virus, ¿no? El herpes tipo 1, tipo 2, el herpes zóster, van a presentar ampollas intraepidérmicas, pero no son supravasales, a diferencia del pénfigo vulgar, ¿ya? O sea, esta sería el típico esquema pues, de un pénfigo vulgar, ¿no? Por encima de la membrana basal, ¿no? Y esta ampollita sería el típico ejemplo de una ampolla o una vesícula por virus. Otra cosa importante del pénfigo vulgar, es una etiología desconocida, se dice que hay, ¿no?, reacción con la inmunoglobulina G. Inmunoglobulina G, por ahí nos pueden preguntar también con qué inmunoglobulina se relaciona el pénfigo vulgar, la inmunoglobulina G. Y la fisiopatogenia de esta enfermedad está dada por la acantolisis. La acantolisis se define como la ruptura de la unión intercelular. Habíamos hablado de los desmosomas, ¿no es cierto?, en la capa espinosa. Entonces, la acantolisis es la ruptura de estas uniones intercelulares. Obviamente las células se van a dispersar y se va a formar una ampolla, ¿no? Entonces, ampolla intraepidérmica es el pénfigo vulgar. Y en lo que se refiere a la ampolla subepidérmica, la clasificamos de acuerdo al infiltrado. Puede tener un infiltrado linfocítico, un infiltrado eosinofílico o un infiltrado neutrofílico. En el infiltrado linfocítico, la típica reacción pues es el eritema multiforme. En lo que se refiere al infiltrado eosinofílico, la más frecuente es la picadura por artrópodos, ¿no? Y el infiltrado neutrofílico, la más frecuente, la más típica, es la dermatitis herpetiforme y el síndrome de Sweet, neutrofílico, no se olviden, síndrome de Sweet. Entonces esa tablita, por favor, si se la pudieran memorizar. ¿Ya? Hayan anotado, ¿no? Dermatitis herpetiforme, no olvidemos, está relacionado con depósito de inmunoglobulina A. Pénfigo vulgar, inmunoglobulina G. La acrodermatitis enteropática se caracteriza. La acrodermatitis enteropática es una enfermedad autosómica recesiva
¿no? Caracterizada por síntomas gastrointestinales, ¿no? Alopecia, básicamente por síntomas de mala absorción, ¿no? Dice acá, se caracteriza por diarrea, sí, hiperencinemia, hipertricosis, ¿no? Al contrario de alopecia. Afecta zonas periorificiales, sí es correcto eso. AID. Macrodermatitis enteropática. Raro, también esas son patologías más que se encuentran más en personas caucásicas, ¿no? ¿Cuál es la dermatosis intensamente pruriginosa que se asocia a aparición de vesículas agrupadas y a enteropatía por sensibilidad a gluten y en la que se observan depósitos cutáneos de IgA? IgA, habíamos hablado de dermatitis herpetiforme, ¿no? Dermatitis herpetiforme. Herpetiforme es porque las vesículas se disponen a manera del herpes y que tienen un prurito marcado. La lesión es que en escarapela habíamos visto ya en el eritema multiforme, ¿no? Este eritema. Pápulas poligonales, esto también ya lo hemos visto. Mujer de 20 años, presenta en primavera una mancha circinada, color salmón, con descamación en collarete, localizada en el pecho y pocos días después presenta otras lesiones similares pero más pequeñas, diseminadas por el tronco, ¿no? Son asintomáticas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿No? Habíamos hablado de una mancha circinada color salmón, descamación en collarete, o sea, un eritema descamativo en pecho, y pocos días después otras lesiones similares. Entonces, ahí habíamos hablado de la pitiriasis rosada, ¿no? Pitiriasis versicolor, no se olviden, el signo de Sileri, ¿no? Es una lesión macular que al hacer el estiramiento produce descamación. Leishmaniasis, pues, es una úlcera, ¿no? Típica de bordes definidos, no dolorosa. Roseola sifilítica podemos encontrar en palmas, plantas, ¿no? Es una eritema descamativa también. El eritema nodoso, la anatomía patológica se caracteriza por, en el eritema nodoso es habíamos hablado que las lesiones nodulares se encuentran principalmente en dermis profunda e hipodermis. Entonces no olvidemos que la acantosis es proliferación de la capa espinosa de la epidermis, la acantolisis, ruptura de desmosomas. Paniculitis sí podría ser, es una capa profunda. Espongiosis se refiere al edema intercelular, ¿ya? En el estrato espinoso principalmente. Y paniculitis lobulillar. En este caso se trataría de una paniculitis septal. Más adelante vamos a hablar de una paniculitis lobulillar, por ejemplo, en nódulos por pancreatitis. Paciente de 52 años presenta por primera vez una erupción de lesiones pruriginosas, abonosas, diseminadas por toda la superficie corporal, de evolución fugaz y una amplia placa edematosa en hemicara. ¿Cuál de los diagnósticos siguientes es el más probable? ¿No? Acá habla de lesiones abonosas, pruriginosas, fugaces. Entonces, acá sería urticaria aguda, claro, angioedema, hereditario, no. Erisipela, tampoco erisipela es daño solar. Carbunco, es infecciosa, vasculitis. Entonces, urticaria aguda. Paciente de 18 años de edad que desde hace 6 meses padece tras realizar ejercicio brotes de lesiones pruriginosas, eritemato-edematosas de pequeño tamaño, localizadas fundamentalmente en el tronco y que desaparecen en unos 30 minutos. Aquí habíamos hablado de urticaria colinérgica, ¿no? Acá. Cuando se observa una inmunofluorescencia directa positiva en piel lesional y perilesional afectando a sustancia intercelular en la epidermis, podemos hacer el diagnóstico de sustancia intercelular de la epidermis, ¿no? Sustancia intercelular. En la epidermis, entre las células que encontramos, los desmosomas, ¿no? Y si encontramos inmunofluorescencia directa en estas zonas, ¿no? En los desmosomas, estaríamos hablando de acantolisis, o sea, de pénfigo vulgar, ¿no? Penfigoide ampollar es una lesión ampollar subepidérmica, dermatitis herpetiforme. Habíamos hablado también por depósito de IgA, enfermedad injerto contra huésped, es más rara, ¿no? ¿Qué lesión histopatológica produce el pénfigo vulgar en la piel? Una ampolla intraepidérmica, una dermatitis liquenoide, una vasculitis cutánea, una paniculitis cutánea o una ampolla subepidérmica. Entonces, ampolla intraepidérmica supravasal, ¿no? Habíamos dicho.
Acá nos podríamos equivocar entre estas dos, pues a veces en el examen se puede venir ahí los nervios y todo, pueden equivocarse, no se olviden, pérfido vulgar, intraepidérmica suprabasal. Bueno, ya vamos a estar finalizando, ya vamos a hablar un poco de micosis fungoide, de linfoma de células T, vamos a hablar un poco de carcinoma vasocelular y carcinoma espinocelular. Micosis fungoide, también recuerden nada más el término, hay que recordarlo porque en primera impresión podríamos pensar que se trata de una lesión micótica, ¿no? Micosis, dices, un hongo, no. Es un linfoma primario de células T, ¿ya? De células T, ya que también en piel podemos encontrar linfoma cutáneo de células B, ¿ya? Este es el linfoma cutáneo más frecuente en piel, ¿ya? Tiene un curso prolongado, puede presentarse como parche, placa o tumor, o se puede presentar en una forma severa. Cuando se presenta en una forma severa, con compromiso sistémico, hepatoesplenomegalia, hay una eritrodermia generalizada, hablamos del síndrome de Sézary. Síndrome de Sézary. Me pueden preguntar también eso, ¿no? Síndrome de Sézary. Es una eritrodermia generalizada por linfoma de células T. Eso es lo que tienen que saber ustedes en micosis fungoide. Infiltración predominantemente epidérmica. Afecta principalmente a la epidermis. Y la característica histopatológica es el microabsceso de Pautrier. Hay pocas patologías que tienen una característica histopatológica bien típica, ¿no? Una de ellas es la micosis fungoide, microabscesos de Pautrier. Y también el epidermotropismo. El epidermotropismo se refiere a la migración de linfocitos por la epidermis. No olvidemos que al tocar el tema de epidermis, habíamos dicho que en la epidermis no encontramos linfocitos, no encontramos eosinófilos, no encontramos ninguna otra célula de las que hemos mencionado, ¿no? Si encontramos linfocitos principalmente atípicos, ¿no? En epidermis estamos hablando de epidermotropismo positivo. Es una enfermedad rara, ¿no? Sin embargo, que está habiendo un incremento en los últimos años. Fíjense, por ejemplo, esta micosis fungoide en parche, ¿no? Generalizada. Acá podrían ustedes inclusive hablar de una pitiriasis, no sé, de una, ¿no? Acá ya en un estadio tumoral, ¿no? Micosis fungoide estadio tumoral. Igual, ya más evidente, ¿no? Esto necesariamente se tiene que biopsiar. Igual una eritrodermia generalizada por micosis fungoide. Igual, ¿no? Miren, en parches. Micosis fungoide típica. Micosis fungoide, tumores, placas, parches, ¿no? Parches, placas, tumores. Los microcesos de Pautrier, fíjense, estos son linfocitos que se encuentran agrupados, ¿no? En epidermis, ¿no? En la epidermis no debería haber linfocitos. Igual, ¿no? Se dice que hay abscesos cerebriformes, también se les llama en micosis fungoide. Microabscesos de Pautrier, miren acá, pero esto es evidente, una micosis fungoide típica. La mayoría de pacientes en estadios tempranos tienen una expectativa de vida esencialmente normal, ¿no? Algunos se llegan a curar. Un pequeño grupo presenta una enfermedad rápidamente progresiva. El pronóstico es bueno cuando es un estadio de parches y placas, ¿no? Pero cuando hay un estadio tumoral, ¿no? Diseminado, la sobrevida es pobre. Y más cuando hay metástasis, ¿no? Compromiso ganglionar. Pityriasis lichenoide crónica es un diagnóstico diferencial también de micosis fungoide. Son lesiones pequeñas, discretas, pápulo, eritematosas, descamativas, ¿no? Pityriasis lichenoide crónica. Pityriasis lichenoide crónica también. Parasoriasis, ¿no? Parasoriasis en placas pequeñas. En esta imagen, por ejemplo, esta es una imagen que podríamos tranquilamente confundirla con parasoriasis, ¿no? ¿No? Placas eritematosas por allí. No existen linfocitos atípicos, ¿no? No existen tampoco microabscesos de Pautrier, pero sí hay focos de epidermotropismo.
para psoriasis. Pityriasis rubra pilaris también podría confundirse con micosis fungoide. Una pregunta por acá. ¿La micosis fungoide es un linfoma de células T cooperadoras? Sí, ¿no es cierto? Esa es la respuesta correcta. Claro, en este tipo de patologías, cuando preguntan eso, lo general, ¿no? Un linfoma de células T, punto. Igual, si nos preguntan el síndrome de Sézary, es un linfoma de células T también, ¿no? Pero generalizado. Una variedad de micosis profunda, ¿no? Por ahí podría alguien marcar esto. Miren, ¿no? Eritrodermia generalizada, descamación. Esto podría tratarse de un Steven Johnson tranquilamente, ¿no? Miren. Descamación generalizada. Un poco vamos a hablar de cáncer cutáneo. De queratosis actínica, que es la lesión precancerosa más común. Queratosis actínica es la lesión precancerosa más común, eso podrían preguntar. No confundir con queratosis seborreica, la queratosis actínica. Clínicamente podrían confundirse, pero histopatológicamente se diferencia. La queratosis actínica es un sinónimo de la queratosis solar producido por radiación ultravioleta tipo B. No olvidemos que, y por ahí nos pueden preguntar también, la radiación ultravioleta B es la radiación más dañina, ¿ya? Es onda intermedia. La radiación ultravioleta C, no olvidemos, no atraviesa la capa de ozono. La radiación ultravioleta A atraviesa la mayor parte de estructuras, es la que tenemos cuando estamos en un sitio oscuro o un sitio tapado, ¿no? En el que no entra directamente el sol. Y la radiación ultravioleta B es la que se encuentra cuando estamos en contacto directamente con el sol. Es por eso que hay relación, pues, de queratosis actínica y cáncer de piel. Cuerno cutáneo también es importante que recordemos, es una expresión de la queratosis actínica y que puede evolucionar en la base a carcinoma espinocelular, ¿ya? Carcinoma espinocelular, podemos hablar en carcinoma in situ, en la enfermedad de Bowen o en la eritroplasia de Queyrat. En la enfermedad de Bowen hay una tipia en todo el espesor de la epidermis, y en la eritroplasia de Queyrat en zonas genitales. Es un tipo de carcinoma in situ en zonas genitales, eso también ténganlo presente. Hay algunas cosas que nos van a dar el pronóstico de la lesión del carcinoma celular, ¿no? Cuando la invasión es perineural o hay invasión linfovascular, tiene mal pronóstico. También tiene mal pronóstico el carcinoma espinocelular, esto no olvidemos, cuando no está producido por daño solar, ¿no? O sea, no todo carcinoma espinocelular proviene de una queratosis actínica, o sea, no todo carcinoma espinocelular proviene de daño solar. También puede producirse por un trauma crónico, una quemadura, puede producir carcinoma espinocelular. En este caso, o sea, cuando no es producido por queratosis actínica o por radiación solar, tiene peor pronóstico, ¿ya? Tiene peor pronóstico. En cambio, cuando es producido por daño solar, el pronóstico es mejor, ¿no? Aquí por ahí nos pueden también confundir, ¿no? Porque cualquiera podría pensar que el carcinoma espinocelular producido por daño solar es el que presenta mayor severidad, y no es así. También hay otras formas de carcinoma, ¿no? Verrucoso, que es producido por virus de papiloma humano. Miren, hay un cuerno cutáneo, ¿no? Muy bonito. En este caso, por ejemplo, se retira el cuerno cutáneo y se biopsia la base para ver si no hay células atípicas. Acá, ¿no? Para repasar un poco lesiones elementales, estas son telangiectasias. Acá una pápula. En las personas adultas podemos ver un montón de lesiones, ¿no? Miren acá un nebu, acá otro nebu. Ven estas lesiones, no sé si se ve bien. Estas lesiones hiperpigmentadas acá, ¿no? Son queratosis seborreica. Acá también, queratosis seborreica. Carcinoma vasocelular tiene un aspecto perlado, habíamos dicho nacarado, con telangiectasias en la superficie, tiene buen pronóstico, puede ser pigmentado, nodular, superficial. El crecimiento es lento, es la característica del carcinoma vasocelular y que lo va a diferenciar del carcinoma espinocelular. Nos pueden presentar una pregunta a manera de caso clínico, ¿no? Y nos pueden decir, ¿no? Lesión ulcerada
en surco nasogeniano de 5 años de evolución, ¿no? Puede ser, nos pueden indicar carcinoma vasocelular, espinocelular, pueden hablar ahí, no sé, de tuberculosis cutánea. Entonces, el tiempo de evolución es muy importante. El vasocelular tiene un crecimiento lento y el espinocelular es más rápido, ¿no? Acá, por ejemplo, miren, esto de aquí, queratosis seborreica. Esta lesión ya miren, ulcerada, eritema alrededor, ya hay que descartar. Carcinoma vasocelular, ¿no? Una paciente adulta. Acá también ven estas lesiones, queratosis seborreica, queratosis seborreica, queratosis seborreica. Y ya esta lesión ya tumoral, ¿no? Grande, exofítica. Probablemente también sea un carcinoma vasocelular. Ya, este es el hilo de la biopsia, ¿no? Acá miren esta lesión, por ejemplo, ¿no? Este podría ser un epidermoide, ¿no? Es una lesión más pequeña, ulcerada. Señale la respuesta correcta. El epitelioma vasocelular suele asentar sobre lesiones premalignas. ¿Eso es correcto o incorrecto? Eso lo vemos acá. Es incorrecto, ¿no? El espinocelular es el que asienta sobre lesión premaligna, que es la queratosis actínica. El epitelioma vasocelular de larga evolución da metástasis frecuentemente. No, el vasocelular es el benigno, el espinocelular es el maligno. El queratoacantoma es un epitelioma espinocelular de crecimiento rápido. En realidad, bueno, en realidad sí, ¿no? El queratoacantoma antes se consideraba como un epitelioma espinocelular único, ¿no? La característica del queratoacantoma es que es una especie de pápula crateriforme. Una pápula crateriforme. A ver cómo lo podríamos, acá por esta imagen nos podría, imagínense esta lesión, pero con un centro deprimido, ¿no? Y más grande, crateriforme. Eso es el queratoacantoma. El crecimiento es lento. ¿Se debe hacer una extirpación radical de todas las leucoplasias? No. O en algunos casos la leucoplasia siempre, o en algunos casos es también una lesión premaligna, ¿no? Y habíamos señalado que el espinocelular no siempre deriva de daño actínico, de daño solar. Se puede producir sobre una osteomielitis crónica también. Esa es la respuesta. Ya. Ya hay algunas preguntas ya para terminar. En la biopsia de nódulo cutáneo, esta pregunta ya caprichosa, ¿no? Paniculitis lobulillar sin vasculitis y con células fantasmas, hay que descartar en primer lugar. Bueno, aquí la respuesta es pancreatitis, ¿no? Células fantasma. Esperemos que no entren este tipo de preguntas, ¿no? Ya, complicadas. La acné rosácea, no hemos hablado de rosácea un poquito. La rosácea, antiguamente se denominaba acné rosácea, ¿no? Ya que algunas presentaciones de la rosácea, especialmente de la rosácea granulomatosa, aparentaba un acné inflamatorio. Sin embargo, hoy se sabe que es una patología distinta. La rosácea es una patología independiente, caracterizada por telangiectasias y eritema facial, principalmente en zonas expuestas, ¿no? Al sol, ¿no? Telangiectasias, no se olviden, telangiectasias en zonas expuestas, con eritema, se habla de rosácea. Está relacionado hasta un 20% de casos con Demodex folliculorum, ¿no? Demodex. El propio Propionobacterium acnes, no se olviden, es parte de la flora bacteriana normal de la piel, pero que se relaciona con acné. Staphylococcus aureus no se relaciona, se puede relacionar con acné con globata más bien. Pityrosporum ovale no tiene nada que ver. Respuesta: Demodex. ¿Cuál de los siguientes órganos se afecta frecuentemente en la rosácea? La respuesta en este caso se relaciona con los ojos. Es por eso que todo paciente que viene con rosácea debe recibir una evaluación por oftalmología. El tratamiento de la pitiriasis rosada, hemos dicho que pitiriasis rosada de Gibert es una lesión benigna, se autolimita más o menos a las 2 semanas, no requiere tratamiento, ¿no? El tratamiento para pitiriasis rosada, ¿está indicada la penicilina G? No, ¿no es cierto? ¿Está indicado los inmunosupresores? Peor.
Antimicóticos tampoco, indicado antihistamínicos tampoco, en algunos casos, ¿no? Si hay un poco de prurito se podría dar, pero por lo general es sintomático, cura sin secuelas. ¿Qué vehículo emplearía para el tratamiento de lesiones de tipo descamativo en el cuero cabelludo? Bueno, esta es una pregunta para un poco ver lo que son preparados, ¿no? La crema, el ungüento es el preparado de mejor absorción, ¿ya? El ungüento es el vehículo con mejor absorción. Si queremos un efecto rápido, potente, utilizamos ungüento. La crema, ¿no? Sabemos es un preparado semisólido que vamos a utilizar en zonas que no son tan extensas, ¿no? Y la solución es un preparado líquido, semilíquido, que lo utilizamos principalmente para cuero cabelludo, ¿no? Es complicado que utilicemos una crema pues para cuero cabelludo, o el ungüento, la pomada, la crema. Creo que lógicamente podríamos sacar la respuesta en esta pregunta. Acá, a ver, la presencia de una pigmentación parduzca en grandes pliegues, cuello, así la inglés, con hiperkeratosis, plegamiento y engrosamiento aterciopelado de la piel se denomina acantosis nigricans, ¿no? Relacionado con resistencia a la insulina. La mastocitosis es cierto que, dice acá, la mastocitosis también es una patología poco frecuente, no la vemos con frecuencia. Es una enfermedad exclusivamente cutánea, no, porque existe una enfermedad, una mastocitosis sistémica y una mastocitosis maligna también. La telangiectasia macular eruptiva pertans es una forma cutánea difusa, puede ser, nunca afecta al sistema óseo, no, también hay una forma, ¿no?, de la mastocitosis que afecta al sistema óseo. La urticaria pigmentosa es una forma clínica cutánea con lesión única. Hay una urticaria pigmentosa, por lo general son lesiones puntiformes, pigmentadas, que se encuentran principalmente en extremidades inferiores. En este caso la respuesta es la telangiectasia macular eruptiva pertans, es una forma cutánea difusa. Acá que dice, paciente que acude con cuadro de 3 meses de evolución de eczema en la zona del escote, con pérdida de fuerza de cintura escapular y pelviana y aumento de CPK. Es posible que tenga aumento de CPK, es daño muscular, ¿no? Pérdida de fuerza en cintura escapular, y ya estábamos hablando de una miositis, ¿no? Asociado a una lesión eczematosa en escote en zona de fotoexposición, tenemos que hablar de una dermatomiositis, ¿no?